Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy tenemos un Pen Pal with me donde prepararemos un paquete para uno de nuestros seguidores. Vamos a iniciar con el sobre grande, que es el sobre principal donde vamos a incluir todos los elementos. Si quieres aprender a hacer este sobre, ya tenemos un DIY aquí en el canal, donde te voy a dejar aquí la pestañita para que vayas y lo veas. Es un sobre bastante práctico y lo que vamos a hacer es simplemente hacer nuestra estructura, y en lugar de armarlo lo vamos a ahora sí que a abrir para tener la base por la que vamos a estar trabajando. Por experiencia he aprendido que es mejor primero decorarlo y después armarlo para que tengamos mayor movilidad. Voy a estar utilizando papel efímera y un poco de cinta washi tape. Asimismo voy a utilizar este troquel, que es ahora sí que un troquel para poner algún bundle de papel, y ahora sí que voy a colocar este pedazo de washi tape para que haga un poco de soporte. Del libro de stickers de botánica vamos a tomar uno que haga, ahora sí que combine perfectamente con el estilo que estamos seleccionando. Voy a tomar este que es una flor muy bonita y es una decoración en, ahora sí que un sticker grande. Si quieren ver la reseña de este video, de este libro, lo pueden ver en el video anterior, donde platicamos un poco de estos stickers. Voy a colocar un tag y asimismo le voy a colocar estos broches mariposas para que ahora sí que tenga un poco más de textura, y por la parte de atrás lo voy ahora sí que a abrir para que no se salgan los broches. Colocamos un poco de cinta washi tape. Esta cinta es la efímera y una que acabamos de secar en nuestra más reciente colaboración con la marca Apuntes. Colocamos un timbre postal y ahora sí que viene la parte más bonita, porque vamos a empezar a jugar con sellos. Este set de sellos es de Ornaments, que lo pueden encontrar en letterliterarias.com. Asimismo este Royal Heather, que también está disponible en tienda. Utilizamos una tinta Cronos, que es una tinta permanente, y tratamos ahora sí que de hacer un poco de combinación entre figuras, formas, diseños, y tratando de no repetir patrones similares para que haya un poco más de armonía. Vamos a colocar el número 7 porque es el ganador del Pen Pal del mes de julio, y una vez que ya tengamos todo listo vamos a armar nuestro sobre. Al inicio les había puesto este troquel donde queremos colocar un bundle de papel, y aquí vamos a colocar algunos elementos para que tenga un poco más de textura. Vamos a poner algunos stickers. Este retrato que es de una mujer y que está blanco y negro, la verdad es que se ve bastante bonito, y pues también nos sirve para almacenar papelitos, texturas y cosas que la persona puede estar utilizando. Vamos a tener aquí una combinación ahora sí que de diferentes elementos para que haga juego con el bundle, de tal manera que no solamente sean papeles, sino que también tengamos stickers. Una vez que ya tengamos esto, vamos a dejarlo de un lado, y ahora vamos a preparar los extras. En lo personal me gusta compartir mucho toda la cuestión de papeles, materiales y demás, porque pues es una experiencia muy bonita, y aparte pues nos encanta jugar con papeles. Le voy a mandar este bundle, y en este sobre de papel albanene incluimos la cartita, este set de stickers y un sticker en grande, que ese se puede poner en tela, una libreta de papel artesanal, bueno, la cubierta es de papel artesanal, y en este sobre grande con este broche baco vamos a colocar todos los stickers. Si quieren aprender a hacer este sobre, vayan a nuestro Instagram, porque ahí les compartimos el reel donde pueden ustedes hacer este y otros sobres más para sus Pen Pal. Si aún no me sigues, puedes seguir como Letras Literarias MX en Instagram y en TikTok. Si recuerdan, esta cajita la hicimos en un DIY aquí en el canal y la vamos a enviar. Ahora vamos a agregar algunos troqueles y después lo vamos ahora sí que a atar con el hilo yute, que es el que
habíamos utilizado en el DIY porque la verdad es que hace un juego bastante bonito, trae un dije o trae un charm que nos va a ayudar muchísimo. En esta ocasión no voy a enviar washi tape sampler, como a esta persona le gusta mucho este diseño de washi tape, se la voy a mandar porque es una colección especial, 2 separadores de libros y ahora sí que otro bundle de papel efímera. Este es papel antiguo que hemos ido ahora sí que recolectando y son papeles muy antiguos, hay algunos que tienen más de 100 años. Este en lo personal me gustó mucho porque es como de partituras musicales y está bastante bonito. Vamos a preparar nuestro primer bundle y como a esta persona le gustan mucho los mapas, le vamos a agregar este papel china que es de mapas. Ya nos había pedido algo similar, bueno, no nos lo había pedido, lo había comentado que le gustaba, entonces siempre prestamos atención a esos detalles. Y le vamos a agregar 3 hojas decorativas de un papel que estamos probando para próximamente hacer un lanzamiento de un libro de papel decorativo. Una vez que ya tengamos nuestro bundle listo, vamos a tomar nuestro sobre y vamos a empezar a colocar los elementos. En lo personal siempre trato de colocar los papeles primero porque suelen ser los que son un poco más complicados de acomodar y a veces son los más grandes. Y vamos ahora sí que tratar de estar acomodando por tamaños, por figuras. Así que por una parte suele que estén acomodados, pero también se ven bien si están un poco desacomodados. Vamos a agregar este sticker que es para tela, vamos a agregar el sobre de stickers y por fuera vamos a agregar estos elementos que tenemos aquí. Ustedes saben que a mí me encanta que los sobres estén medio rechonchitos, entonces vamos a pegar la tapa de nuestro sobre porque lo vamos a sellar con lacre. Siempre me gusta pegarlo con pegamento porque si lo pongo con lacre quedan unas orillas despegadas y no me gusta del todo. Voy a utilizar lacre en color negro y en color rojo y voy a utilizar un sello que es como de una estrella y constelaciones. Una vez que ya está pegado el sobre, vamos a colocar nuestro sello y dejamos ahora sí que esto actúe por unos minutos. Mientras vamos a colocar el nombre de la persona y este pen pal va dedicado personalmente para una persona que se llama Marta, pero de cariño le gusta que le digan Mar. Y una vez que ya tengamos nuestro sello lacre terminado, vamos a tomar un poco de polvo cromático. Este es para las uñas y lo que vamos a hacer es con toquecitos y después así que dando haciendo circulitos de tal manera que el lacre quede todo pintado y créanme que se ve súper bonito y aparte brilla como si fuera un espejo. Una vez que ya tengamos todo nuestro sobre listo, ahora toca armarlo y lo que vamos a hacer es simplemente colocar nuestros elementos de tal manera que se vea como un bundle grande. Lo personal me gusta que estén así porque pues al menos me gusta enviarles muchas cosas a mis pen pals porque es una manera de compartirles algo de lo que me gusta hacer y la verdad es que lo disfruto muchísimo y aparte pues siempre hago muchos DIY y pues se los comparto. Entonces le vamos a agregar aquí un hilo yute y otro que es rojo y blanco. Vamos a unir los dos y vamos a hacer una atadura en cruz de tal manera que todo quede perfectamente atado. Y una vez que ya tengamos nuestro ahora sí que bundle listo, vamos a hacer un nudo y en lo personal estaba buscando dónde agregar el tag. Creo que se ve bien, ahora sí que en cualquier lado puede ser que esté suelto o lo podemos agregar también cuando hagamos el nudo final. Le puedes agregar un charm, yo no se lo agregué porque yo no tenía, le agregué solamente el tag y creo que se ve bastante bien. Es así como queda nuestro pen pal. Y esto se pone en una cajita para que le llegue completo a la persona y no se le maltrate. Y pues nada, este es el resultado final. Espero les haya gustado. Si es así, no te olvides de regalarme un like, dejarme un comentario y compartir este video. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Bye.